Hola Graceway, mi nombre es Karen Hutnik. Bienvenido a Graceway en línea. Hoy el pastor Marco Castro estará continuando con la serie La armadura de Dios. Estaré de regreso al final del servicio con algunos pasos a seguir para usted. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Pero muy bienvenidos. Espero que estén pasando un tiempo muy bueno. Aquí en Kansas City estamos con un buen frío, pero gracias a Dios es parte del clima, es parte de la temporada y estamos un domingo más aquí. Qué bueno tenerles a ustedes esta mañana aquí presentes, pero también ustedes que están en línea. De veras es una bendición el poder nosotros estar conectados como iglesia. Recordemos siempre que la iglesia no es este edificio, somos nosotros los hijos de Dios. La semana pasada, si ustedes recuerdan, hemos iniciado un estudio o una serie en cuanto a la lucha espiritual que como hijos de Dios tenemos. Como hijos de Dios nosotros estamos en una lucha. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso para recordarles de esta tremenda lucha en la cual nos encontramos. Tenemos un enemigo poderoso, muy audaz, pero recuerden, él no podrá contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha equipado, Dios nos da todo cuanto nosotros necesitamos para poder hacer frente a esta guerra espiritual, a esta lucha espiritual. Dios ha provisto la armadura necesaria para que tú y yo enfrentemos cualquier situación que pueda venir enfrente de nosotros en el área espiritual. Así que es una bendición que nosotros podamos pensar. Y la pregunta que nosotros tenemos que siempre estar al tanto es: ¿qué es lo que busca Satanás o qué es lo que está tratando de hacer? Aquí en Efesios, en el versículo 26, o más bien 27 del capítulo 4, note lo que dice: ni deis lugar al diablo. En otras palabras, Satanás está buscando siempre oportunidades para poder entrar y hacer que como hijos de Dios seamos derrotados. Derrotados quizás en ese conflicto, en esa situación, pero nunca terminados por completo. ¿Por qué? Porque tenemos victoria en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso Él ha provisto todo cuanto necesitamos, y es lo que estaremos viendo hoy. Recuerden cuando también Dios, a través del apóstol Pedro, nos escribe en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, en donde Él nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿recuerdan ustedes? Dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, es una realidad que nuestro enemigo está siempre buscando oportunidades. No dudo que en este momento quizás estás pasando por algo. No solo la pandemia en la cual nosotros nos encontramos, y Satanás va a buscar oportunidad en medio de todo esto a ver cómo hace para derrotarnos. Pero en medio de todo esto y cualquier otra circunstancia que nosotros podamos estar pasando, tenemos que pensar: ¿cuál es mi actitud? Y eso es lo que quisiera ver esta mañana. Mi actitud ante esta guerra espiritual, esta lucha espiritual. Porque la actitud que yo tenga, recuerde que la actitud es la disposición de ánimo manifestada de algún modo. Y muchas veces vamos a manifestarnos como derrotados. Vamos a manifestar esa actitud de fracasados, o que no queremos luchar, o que ya es imposible hacer algo, o de incredulidad. Difícilmente a veces tenemos una actitud de triunfo en medio de algo como este. Muchas veces, y es lo que está pasando en medio de toda esta pandemia, hay mucha depresión, hay mucha soledad, hay muchos que se sienten vencidos y solo piensan: bueno, Señor, ojalá que vengas porque yo ya estoy cansado de todo esto. Y hermanos, hermanas, esa no es una buena actitud, porque tenemos todo en nuestras manos para poder tener la actitud correcta. La actitud que tengas ante la lucha espiritual es muy clave. Tienes que pensar seriamente que en esta lucha ya tenemos la victoria. Ya la tenemos. Entonces, a veces usted me pregunta: ¿pero cómo? El asunto no es cómo, el asunto es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y aquí, a partir del versículo 13, Él nos va a ayudar a entender lo que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué?
tenemos la armadura de Dios. La tenemos. Tenemos la armadura de Dios. Entonces, lo que quiero decir esta mañana es, usemos lo que se nos ha dado. Dios nos dio la armadura, entonces usémosla. Vamos a leer en el versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Nota lo que dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Y por eso quiero enfatizar grandemente esta mañana que tú y yo debemos usar lo que se nos ha dado, ¿ok? Esto quiere decir que está a nuestra disposición porque Él dice aquí, tomad, ¿ok? Es interesante porque ni siquiera nos dice ve y busca o ve y va a ver dónde es que está esa armadura. No, dice toma. Toma la armadura. Dios ha puesto a nuestra disposición toda su armadura. Toda. Dios, el Hijo, Dios equipa a su Hijo, a nosotros como sus hijos, y nos dice que tenemos toda la armadura de Él a nuestra disposición. ¡Qué bendición tenemos tú y yo! Pablo enfatiza esta necesidad de que el cristiano se apropie de esto que Dios nos ha dado. Creo que muchas veces en nuestro peregrinaje en la vida cristiana se nos olvida tomar las cosas que Dios ya nos ha dado. A veces pensamos que no vamos a poder. A veces pensamos que ya no puedo más. Sin embargo, Él dice, recuerden lo que Él nos hablaba al inicio del versículo 10, cuando tú y yo vimos esto la semana pasada. Por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, quiere decir que Dios quiere usarnos y nos está hablando. En el versículo 11, la semana pasada, vimos, vestíos de toda la armadura de Dios. Esto nos habla de la preparación que debemos tener. Nadie va a ir a un lugar sin vestirse apropiadamente. Claro, en nuestras culturas hoy en día eso ha cambiado tanto, ¿verdad? Yo me acuerdo hace unos 30 años ir a una boda. Todo el mundo se vestía elegantemente de acuerdo a la ocasión. Hoy día resulta, no sabe uno si está en una boda, si está en un funeral, si está, qué sé yo. Eso ha cambiado bastante. Sin embargo, estamos hablando de un terreno espiritual. Y en lo espiritual tenemos que estar pensando seriamente, porque nos está hablando de enfrentar a un enemigo poderoso. Pero Dios mismo nos dice cómo vamos a enfrentarlo, porque Él va a proveer. Dios lo ha provisto. Y entonces debemos vestirnos. Versículo 13, donde está, por tanto, tomad. Ahora, lo segundo que quiero que veamos también aquí es no solo tomar esa armadura, pero nosotros debemos usar toda la armadura de Dios. Usemos toda la armadura, porque esto es lo que dice aquí en el versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios. No nos dice ciertas partes o escoge lo que tú puedes usar. No, Él dice toda la armadura. ¿Sabe? Quiero retarle y animarle para que busque las muchas veces que en la palabra de Dios aparece que Dios espera todo. Dice que Él espera que nosotros obedezcamos en todo, porque nos va a ir bien, todo va a salir bien, dice la Escritura. Así que sería bueno hacer un pequeño estudio sobre esta palabra toda, y en este contexto Dios está diciéndonos que como hijos de Dios tenemos que tomar, no solo tomar esa armadura, pero toda la armadura. Dios conoce mucho mejor a este enemigo que nosotros mismos. El Señor nos ha puesto aquí en su palabra ciertas cosas en cuanto a este enemigo, y vamos a estar viendo conforme vamos viendo las diferentes partes de esta armadura a partir de la semana entrante. Vamos a ver también lo que es este enemigo. Pero la realidad de las cosas es que Dios lo conoce perfectamente. Y como Dios lo conoce, Él nos va a proveer a nosotros lo que exactamente necesitamos para vencer a este enemigo. Hermanos,
Yo creo que es muy fácil a veces desanimarse. Yo creo que a veces es muy fácil sentirnos mal. A veces es fácil sentirnos deprimidos. A veces es muy fácil sentirnos que ya no podemos más. A veces pensamos de que, ¿para qué? Pero quiero recordarte algo. Tenemos un Dios que no solo nos ama, no solo nos protege, pero provee todo cuanto yo necesito, y no solo en el ambiente físico, para mi existencia, pero también en esta lucha. Quiere decir que en esta lucha voy a entrar con esta armadura de Dios sabiendo que voy a vencer. ¿Por qué? Porque es una lucha de Él y Él me va a dar a mí todo cuanto yo necesito. Por eso es que es importante que tú y yo entendamos que cuando Él dice que es su armadura, tenemos que tomarla toda. Por tanto, tomad toda la armadura y agrega de Dios. Entonces, si bien es cierto, hay muchas cosas que uno podemos saber que hay en este mundo, pero dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Tomémonos el tiempo para leer aquí lo que nos dice y después, a partir de la semana entrante, vamos a ir viendo cada una de estas partes en una manera más práctica, pero quiero que vean lo que nos dice a partir del versículo 14, que nos dice el Señor, que es esta armadura, de qué está compuesta. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, noten, todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De tal forma que aquí tenemos el arsenal, aquí tenemos la armadura, aquí tenemos las armas que Dios provee. Esta es una armadura tremenda. Y pudiéramos decir esto, que esta armadura que Dios ha provisto, que está ahí a nuestra disposición, nos garantiza el poder estar firmes y luchar contra un enemigo que es mucho más poderoso que nosotros. Pero ese enemigo no es más poderoso que nuestro Dios. Y nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces tenemos que aprender a tomar esta armadura. Creo que muchas veces estamos en la lucha, a veces no somos conscientes, a veces no creemos que la lucha es espiritual. Y hermano, hermana, tengo que decirte, tienes que despertar porque es una realidad, estamos en una guerra espiritual y se manifiesta en muchísimas formas. Pero yo no me tengo que preocupar por su manifestación, lo que tengo que preocuparme es si voy o no voy a tomar esta armadura que Dios ha provisto para mí, que soy su hijo. ¿Y por qué la ha provisto? Sigamos leyendo, porque Él dice aquí, para que podáis resistir en el día malo. Entonces, con la armadura de Dios es que podemos resistir. ¿Notan eso? Es con la armadura de Dios. Quizá ha habido momentos en tu vida en los cuales te sientes desanimado. Piensas que ya no puedes más con la situación que tienes enfrente tuyo. Piensas que ya no puedes con esta epidemia. ¿Se te olvida? Quizás has olvidado tomar toda la armadura y estás usando ciertas partes. Hay algo que todos estamos haciendo durante toda esta epidemia. Y la parte que más estamos usando de esta armadura es la oración. Pero hermanos, Dios dice, tomad toda. No solo la oración. Y qué bueno, y debemos orar y tenemos que hacerlo. Jesús dijo que su iglesia, que su templo debe ser llamado casa de oración. Pero cuando Él me dice a mí que me ha provisto de una armadura, debo aprender a tomarla por completo, porque es la forma única que yo voy a poder resistir. Recordemos, este enemigo es un enemigo audaz, es un enemigo poderoso, que solo me va a poder vencer si yo
no uso la armadura que Dios me ha provisto. Por eso es que tú y yo debemos, no podemos darnos el lujo de pensar si lo hago o no lo hago. Nos toca hacerlo, hermanos. Es importantísimo que tú y yo veamos la importancia que tenemos de tomar algo que Dios nos ha dado. Creo que a veces estamos orando a Dios que nos libre de algo, que nos ayude en algo, y no queremos tomar la vestidura, no queremos vestirnos, no queremos accesar, no queremos tomar la armadura que Dios ha provisto. Ahora, puede ser que sí queremos, pero no lo hacemos. Entonces, cada día tenemos que estar pensando, Señor, ayúdame a recordar, a ponerme esta armadura. Y espero que a partir de la semana entrante que estaremos viendo cada una de estas partes, empiece a llegar a ser algo constante en tu vida. Algo que siga siendo vez tras vez en ti y en mí. El ponernos esta armadura. Tal y como todos los días nos vestimos, ¿no es cierto? Tú y yo todos los días, al levantarnos, después de asearnos o lo que fuese, nos vestimos. Y hermano, ¿por qué no piensas de esta forma? Quiero que vayamos a recordar lo que Pablo escribe a los hermanos de Corinto en la segunda carta. Recuerden, una iglesia que tuvo muchos problemas. Miren lo que les escribe él a la iglesia de Corinto cuando está en el contexto hablando de la idolatría que existía en esa ciudad y que algunos estaban cayendo en esto. Dice aquí en Corintios, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 10, segunda de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 4, ¿ok? Él está hablando y Pablo en su defensa en cuanto a su ministerio dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Escuchas lo que Dios dice? Es algo que tenemos poderosísimo. Contamos con una armadura, con un arsenal poderosísimo. Y por eso nos dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que tú y yo tenemos la tremenda y grande bendición de tener a nuestra disposición una armadura que nos va a garantizar la destrucción de nuestro enemigo, la neutralización de nuestro enemigo. Nuestro enemigo no podrá. Por eso es que él siempre está buscando ocasión de cómo ayudarnos a caer, de cómo ayudarnos a desobedecer a Dios, en cómo ayudarnos a no creer a Dios, en cómo ayudarnos a sentirnos pero muy desanimados. Y el Señor dice, aquí está tu armadura, tómala, porque con esta armadura tú vas a ir hacia adelante, vas a poder hacer cosas increíbles, porque es la armadura de Dios, es un arma poderosa, y esta es la forma con que vamos a resistir al enemigo. No hay otra forma. Ahora quizás tú piensas, bueno, si yo estoy orando 5 horas diarias, si yo estoy leyendo la Biblia tanto tiempo, ¿ayudan estas cosas? Por supuesto que van a ayudar. Pero hermano, es toda la armadura. No es solo las cosas que yo pienso. Vivimos en un mundo tan rápido, en un mundo que nos está empujando a vivir una vida rápida, que hasta hacemos oraciones express. Tenemos devocionales express. Hay libritos que a veces nos dicen 7 minutos con Dios, devocionales para gente muy ocupada. Y el mundo nos está queriendo decir que unos cuantos minutos o segundos que puedas leer, que puedas orar, que puedas hacer esto o el otro, ya estás listo para enfrentar el mundo. Wow. No es así. Ahora, no estoy hablando al otro extremo que tienes que pasar horas, pero tienes que pensar en esa armadura. Y eso es lo que por eso vamos a tomarnos el tiempo de ver las diferentes partes de esta armadura que Dios está hablando y no solo usar unas cuantas, pero lo que Dios dice, esta es la forma que vamos a resistir al enemigo, porque Él ha provisto. Piensa otra vez, Dios conoce a este enemigo, Dios sabe lo que yo como hijo de Él necesito para poder hacer frente al
enemigo. Y hermanos, cuando tomamos eso, saldremos adelante. La otra cosa que quiero que sepas, no solo es tener la actitud de tomar esta armadura, pero también tener la actitud de estar firmes, ¿ok? Estaremos firmes no importando qué, estemos firmes. Es actitud firme de estar firmes, ¿entiendes? Mi actitud debe ser una actitud firme de estar firme. Y si hay algo que está costando en estos días es eso. Porque el mundo lo que está tratando de hacer es que nosotros nos tambaleemos. Es que nosotros ya no estemos firmes. ¿Cuántas personas hoy en día tenemos que están dudando de lo que Dios enseña? A veces decimos, bueno, pero si es que Dios me ama, si Dios de veras se preocupa por tanto por nosotros como sus hijos o por su iglesia, ¿por qué permite esta epidemia? Bueno, creo que la respuesta muchas veces nosotros no la queremos oír. ¿Y hay una respuesta exacta? Creo que no. Pero sí entiendo que si Dios en su soberanía está permitiendo esto, al fin va a ser para mi propio bien, porque no es lo que muchas veces nosotros como hijos de Dios predicamos y decimos. Todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Pero qué fácil olvidar esto, ¿no es cierto? Y aquí Pablo nos va a retar ahora porque nos toca estar firmes. Una vez puesta la armadura, el diablo no puede nada contra esto. No puede hacerte daño, no puede lastimarte, pero sí puede engañarte. Él va a usar cualquier artimaña para que tú abandones el lugar de seguridad bajo el señorío de Cristo, y Él va a querer que tú abandones ese lugar, porque entonces ahora Él te tiene donde quiere para poderte derribar. Y tenemos que reconocer que en muchos casos lo ha logrado. Una de las artimañas, como veremos, es el engaño. Y hoy día es algo que siempre Satanás hace. El engaño. Pero ¿cómo voy a saber yo qué es la verdad? Consulta a Dios. Él te va a guiar, Él te va a ayudar. Hay un buen ejemplo en las Sagradas Escrituras que me gustaría que nosotros veamos, porque quiero que recuerdes lo que dice en el versículo 13. Para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado esto, estar firmes. Estar firmes. Me toca estar firmes. En el libro de Josué, capítulo 9, hay una historia increíble y no vamos a tomar el tiempo de leer todo esto porque pues no nos alcanza el tiempo. Pero quisiera que recordemos, en el capítulo 9 tenemos la historia de un pueblo que viene a los israelitas, que vienen a Josué para tratar de formar una alianza. Pero ellos saben que si vienen y se presentan, no van a lograr esa alianza. Lo que tienen que hacer es engañar a los israelitas. Y se vistieron, van a encontrar ustedes la historia en el libro de los jueces, en el libro de Josué, capítulo 9. Lee todo esto, ojalá quizás después de que terminemos esta mañana tú te sientes y lo leas. Pero toda la historia nos dice cómo los gabaonitas con esta astucia vienen y van a aparentar que vienen desde lejos, que vienen viajando por días y días. Entonces se ponen zapatos todos destruidos, ropa sucia y rota para aparentar a los judíos, aparentar a los israelitas que vienen de muy lejos y están buscando alianza. Queremos que nos ayudes, queremos venir para estar entre ustedes y hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes y nosotros queremos estar aquí. Queremos estar con ustedes, queremos tener una alianza. En el versículo 13 dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí, ya rotos. También estos nuestros vestidos en nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Creyeron. Y hicieron una alianza. Desgraciadamente lo lograron, engañaron con su astucia a los israelitas. ¿Y saben? Esto dio un problema al pueblo de Israel. La consecuencia fue que ellos tuvieron
el resto del tiempo problemas permanentes con los gabaonitas. Y esto simplemente, hermanos, porque logró estas personas sacar al pueblo de Israel, empezando por los líderes, y ubicarlos en una posición de hacerles creer que estaban sufriendo y venían de muchas tierras lejanas. Y ellos no se tomaron el tiempo para ir a Dios y preguntar. Vean lo que nos dice el versículo 14, porque todo sucedió por haber omitido la consulta a Dios. Versículo 14 de Josué 9 dice, y los hombres de Israel, ¿notan eso? Tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Cayeron en el engaño por no ir a Dios. ¿Cuántas veces es lo que nos está sucediendo a nosotros? Olvidamos por completo ir a nuestro Dios, consultar a nuestro Dios. Pensamos que somos ya expertos porque ya tenemos experiencia. Bueno, ya hemos hecho esto tantas veces que ya sabemos lo que Dios nos va a decir. ¿De veras, hermano? Por eso esta armadura es tan importante. ¿Por qué? Porque es armadura de Dios y es una armadura que me va a ayudar a mí constantemente. Y por eso tú y yo tenemos la enorme responsabilidad de ir y consultar y saber cuál es esta armadura y vestirnos de ella. Pero ahora es estar firme. Y esto hoy en día considero que es una de las áreas difíciles, porque hoy en día nos cuesta estar firmes en lo que sabemos que dice Dios. Y nos tambaleamos. La gente nos hace dudar. Satanás es una de las cosas que va a hacer. Lo vimos la semana pasada en las relaciones que el pastor Tim nos enseñaba. Una de las tremendas trampas que vamos a oír desde Génesis 3, con que Dios te ha dicho. En otras palabras, ¿estás seguro lo que Dios te dice? Oye, pero mira, los tiempos han cambiado. Y entonces tú estás firme en algo que sabes que es de Dios y el enemigo va a tratar de hacerte dudar. Porque el enemigo lo que quiere es sacarte de la posición y estar bajo él. Y una vez que tú te sales de esa posición, ya estás a expensas del enemigo. Por eso Dios dice que tú y yo debemos estar estar firmes. Por eso leamos otra vez, regresando al capítulo 6 de Efesios, en el versículo 13. Nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, otra vez lo vuelve a decir, estad pues firmes. Nuestra firmeza hará que el enemigo huya. Nuestra firmeza va a hacer que el enemigo huya. No puede contra esto. Hoy en día, como dije antes, es tan difícil hacerlo. Pero hermano, nos toca. A veces nos vamos a sentir hasta solos. Pero quiero que pienses en esto. Aun cuando tú te sientas y sientes, pero el sentir es una emoción, ¿no es cierto? Tú te puedes sentir solo, pero si tú tienes esa armadura, no estás solo. No estás solo, Dios está contigo. Y aunque tú crees que estás solo, aunque tú te sientas que estás solo, estás bien protegido. Y por eso Él dice, estad pues firmes. Y la razón por la cual nos cuesta a veces estar firmes es por la presión que tenemos a nuestro alrededor. Y esto es lo triste, porque a veces esas presiones muchas veces vienen de la misma familia de Dios. Qué triste, ¿no? Muchas veces viene de todo lo que nosotros pensamos que es bueno. Y por eso es importante que tú y yo tomemos esa armadura. Y cuando tenemos esta armadura, la segunda actitud que debo tener yo es estar firmes. No me dice que debo ir al ataque. No dice esto. Satanás es un mentiroso. Ya sabemos esto y lo vamos a ver más. Pero una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios, una vida que está armada con la armadura de Dios, tiene todo el éxito contra nuestro enemigo. Él no podrá, él saldrá corriendo. 3 veces en este pasaje se nos habla y se nos amonesta de estar
firmes. Estar firmes va a definir el resultado que nos toca en la lucha espiritual. No es avanzar hacia la victoria, mucho menos retirarnos. ¿Entienden? No nos está diciendo que debemos avanzar a una victoria que ya tenemos, ni nos está diciendo que nos debemos retirar. Nos está diciendo que debemos estar firmes. Y eso es lo que nos toca a ti y a mí como hijos de Dios. Ayudemos también a aquellos hermanos que tienen dificultad a veces con estar firmes. Y es una de las razones por las cuales como iglesia nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué? Porque es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Ayudar al hermano. Si tenemos que ayudarle en el sentido de vestirse, y obviamente no estoy diciendo que tenemos que ir y hacerlo por él, no, pero debemos animarle a que tome esa armadura que Dios ha puesto para que tú y yo podamos estar firmes contra un enemigo que no es para que lo tomemos por sentado. Es un enemigo que ha sido destrozado, claro que sí. Es un enemigo que ya no puede contra los hijos de Dios, claro que sí. Pero lo que sí puede hacer es engañarte. Y vas a sufrir consecuencias por las decisiones que tomas de esos engaños. Y por eso es importante que tú y yo estemos firmes. No es avanzar, como dije antes, no es retroceder, pero es estar firmes, firmes en lo que sabemos que es la verdad de Dios. Mira lo que nos escribe el Señor en Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, y específicamente el versículo 7. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Notan eso? Resistid. ¿Cómo lo resistimos? Estando firmes. No nos dice ataquen, no nos dice retrocedan. Él dice que debo resistir. Cuando la tentación viene, no. Y va a venir constantemente. Y lo único que me toca es no, porque tú sabes. Y eso es estar firme. Pero mira, todo el mundo lo hace. Ya esto, no es antes, hace años eso era malísimo, pero ahora mira, es parte de la cultura, es parte de esto. Hey, resistir al diablo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Va a huir. ¿Por qué? Porque esta armadura es una armadura poderosa. Es una armadura que tú y yo debemos tomar porque Dios la ha provisto para nosotros. Y una vez que tenemos esta armadura puesta, nos toca como hijos de Dios estar firmes, porque eso es lo que Dios desea. Con la armadura de Dios que Él nos ha provisto a cada uno de nosotros, el diablo no podrá. Piensa en esto. Un enemigo poderosísimo, un enemigo que se las sabe todas, ¿verdad? Un enemigo que puede engañarnos, que tiene una astucia increíble, que puede usar artimañas increíbles, que van a parecer ciertas. Y la única forma en que tú y yo vamos a poder estar firmes es vistiéndonos de esta armadura que Dios ha provisto. Quiero que otra vez leamos en el versículo 13. Mira, otra vez. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿notan eso? Para que podáis resistir. Tú y yo no podremos resistir sin la armadura de Dios. Por eso acabamos de leer en Santiago: resistid al diablo y va a huir de nosotros. Pero ese resistir tiene que ver con tener esta armadura que Dios ha provisto para ti y para mí. No hay nada, hermano, hermana, que te pueda derrotar, excepto si tú no estás equipado. O más bien tengo que decir, excepto si tú no tomas la armadura que Dios ha provisto para ti. Entonces es nuestra responsabilidad. Es la amonestación que Pablo está haciendo a los hermanos de Éfeso. Oiga, vístanse con esta armadura que Dios ha provisto. Y cuando la tengan puesta, simplemente lo que tienen que hacer ustedes es estar firmes. Porque el enemigo no podrá. Quiera Dios que esto sea una realidad en tu vida y en la mía. Y te prometo, tu vida cambiará. Hay personas que nos están escuchando, quizás algunas que están aquí esta mañana, que no cuentan con esta armadura porque no han venido a Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador. Y es mi deseo
que al escuchar esto, Dios te convenza de la necesidad que tienes de venir y formar parte de un ejército invencible. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque a pesar de que tenemos un enemigo que no dudamos es poderoso, que tiene una astucia increíble, que usa artimañas, Señor, estamos completamente más que protegidos porque nos has provisto de una armadura que es poderosa. Oh Dios, ayúdanos a recordar que debemos tomar esta armadura cada día. Lo necesitamos, oh Padre Celestial. Te ruego, mi Dios, te ruego, oh Padre Celestial, que tú nos guíes y ayudes y nos des la convicción de que a pesar de que ahí está esa armadura, la tomemos, porque será de tremenda bendición para nosotros. Dios, muchas gracias. Te alabo y te glorifico en el precioso nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. No se olviden de ponerse esa armadura. Nos vemos la próxima semana. Hay una canción que fluye
Muchas gracias por unirse a nosotros en línea el día de hoy. Nuestra próxima reunión presencial será el domingo 28 de febrero a las 10:30 de la mañana. Nos encantaría que se una a nosotros. Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad nos ayuda a solventar los distintos ministerios que permiten cambiar vidas en Graceway. Puede hacer su donación en visitgraceway.org/give. Si usted está buscando la forma en la cual profundizar su relación con el Señor Jesús y descubrir cómo puede marcar diferencia en su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track a las 10:30 de la mañana o al mediodía en línea. Growth Track es la forma más simple en la cual usted puede conectarse con lo que Dios está haciendo en Graceway. Ingrese a visitgraceway.org/Growth Track para que pueda registrarse. Dios nos ha creado para vivir relacionados con otros. Queremos invitarlo a revisar nuestra lista de los grupos pequeños que tenemos en Graceway. Usted puede hacer esto yendo a visitgraceway.org/groups. Allí podrá ver qué grupos están disponibles. Si a usted le gustaría conversar o orar con alguno de nuestros pastores, puede llamar o enviar un mensaje de texto al 816-423-2877. Nuestro equipo se pondrá en contacto para programar una cita y hablar con usted, ya sea por teléfono o vía chat. Por favor, ahora permítame orar por usted. Señor, te damos gracias infinitas por lo aprendido en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque la lucha, Señor, que tenemos no es nuestra, sino es tuya. Y con esa convicción, Señor, permítanos llevar esta semana sabiendo que podamos estar firmes con toda la armadura que tú has provisto para nosotros. Señor, acompáñanos cada día, por favor. Quédate con nosotros en estos tiempos. Te necesitamos, Señor. Pero gracias por todo lo que tú has provisto a través, Señor, de tu palabra y de esa maravillosa armadura que nos ayuda, Señor, a levantarnos y a ponernos en pie cada día. Gracias, Padre, por lo que tú tienes para nosotros y porque en ti tenemos victoria. Amén. Por favor, no se olvide de dar un like en Facebook y de compartir este mensaje también a través de Facebook. De verdad que tenga una semana fabulosa. Nos vemos la próxima vez.